Muy bonito día para toda la comunidad yarumaleña, tanto en la zona rural como en la urbana. Hoy nos encontramos de nuevo en este programa que es para ustedes, es con hombres. Este se presenta los últimos miércoles de cada mes. En esta oportunidad entonces vamos a trabajar un tema súper importante que sin duda alguna la debemos de poner aquí en voz de todos, y es las apuestas políticas de los hombres por las masculinidades. Estas apuestas políticas que se han dado a través de la historia vienen desde la exigencia de la igualdad. Allí entonces se empezaron a pensar no solamente en los derechos de las mujeres, sino también en el de los hombres, cómo establecer unas dinámicas o unos patrones que permita la interacción igualitaria entre ambos sexos y también que permita entrada de los que están divergentes. En este caso entonces las masculinidades divergentes en lo político permiten también esa promoción de referentes de hombría que se alejen de lo heteronormativo, que se caractericen por una ética de cuidado, la expresividad emocional, la afectiva, una equidad de género y la no violencia. Y para eso entonces traemos un invitado súper especial, que quién mejor para hablar de eso que Daniel Chavarría. Dani, entonces bienvenido, muchas gracias por estar acá. Te queremos preguntar entonces quién es Daniel Chavarría. Bueno, muy buenos días Mariana, muy buenos días a quienes nos acompañan en la cabina y a toda la comunidad de Yarumal que nos escucha a través de Cerro Azul. Daniel Chavarría, pues a uno le toca definirse como de maneras muy formales, ¿no? Yo soy abogado de la Universidad de Antioquia y hasta este 31 de diciembre soy concejal del municipio de Yarumal. Digamos que esas dos condiciones son en las que un tanto vengo a conversar de esas apuestas políticas por las masculinidades alternativas. Gracias, Dani. Dani, ¿y cómo te interesaste por estas masculinidades alternativas? Yo creo que hay dos hitos para empezar a interesarme acerca del tema. El primero tiene que ver con la compañía en la formación de muchas mujeres, la mayoría de ellas, de hecho, trabajadoras sociales, que se han encargado de poner en cuestión, en la escena de la discusión pública en el municipio de Yarumal, los asuntos relativos a la garantía plena y efectiva de los derechos de las mujeres, pero también cómo los hombres tenemos que participar en la construcción de ese municipio que sea más garante de los derechos de las mujeres. Y yo recuerdo mucho un episodio, Mariana, un episodio específico, en el contexto de una conmemoración del Día de los Derechos de las Mujeres, un 8 de marzo, en el que dimos una discusión muy interesante en torno a compartirle a la comunidad un poema de Gioconda Belli que se llama Reglas de juego de los hombres, para los hombres que quieren amar a las mujeres. Y allí Gioconda Belli describía lo que tenía que ser un hombre que cumpliera más un rol de acompañar, que estuviera lejos de esas dinámicas de las violencias machistas, o que al menos se las cuestionara, ¿no? Ahí hay un hito muy importante, pero lo segundo es llegar al consejo y entender una cosa, o tratar de entender una cosa, y es que el desarrollo no se podía pensar al margen de unas discusiones de género muy importantes que todavía tenemos que dar en el municipio. Dani, es que precisamente estas discusiones sobre la igualdad, sobre la equidad, nos han llevado a pensarnos a las mujeres, pero también a los hombres, y desde allí entonces, como desde las leyes, desde lo político, también se deben de tener algunas apuestas que cuestionen lejos de lo que nos han enseñado de lo que es ser hombre. Y también ahí entonces el análisis jurisprudencial de todas estas situaciones puedan entrar tanto en lo social, pero analizado desde qué, desde el contexto, porque no es lo mismo analizarlo solamente desde un escritorio, desde una ley, sino también como desde sus condiciones. Y ahí entonces nos entra cómo el derecho nos sirve como herramienta para ver desde otra postura esas interacciones diarias que tenemos entre diferentes personas, sean hombres y mujeres, sean entre mujeres o entre hombres.
Yo tengo allí una postura un tanto dividida en este sentido. Yo sé y entiendo y creo que el derecho puede ser una herramienta de cambio social, ¿cierto? Pero más que una herramienta de cambio social, toma el papel de si se quiere, perpetuador del status quo. Y a eso pues me refiero pensando sobre todo en ciertas cosas. Nosotros hoy en Colombia no hemos obtenido del derecho herramientas digamos de nivel nacional, si se quiere, que nos ayuden a pensar las masculinidades desde otras orillas que no sea la de la masculinidad tradicional. De hecho, cuando el derecho ha intervenido para tratar de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, para corregir situaciones de violencia machista, lo ha hecho a través de herramientas punitivas. Me refiero específicamente a que las herramientas que nosotros tenemos hoy para hacerle frente a las violencias que los hombres ejercemos contra las mujeres son herramientas que tienen que ver con castigar, a menudo con cárcel o con otras medidas de orden administrativo, de policía, que no son tan eficientes o que no logran corregir el problema estructural, porque el problema está más en la manera en que los hombres hemos sido educados, en la manera en que los hombres hemos sido formados y en la manera en que los hombres habitamos el mundo, y eso todavía no lo ha abordado el derecho o no lo ha abordado a nivel nacional. Yo creo que hay unos ejercicios muy interesantes de política pública que se han traducido en normas en lugares como el distrito de Medellín, la ciudad de Bogotá, algunas también en el departamento de Antioquia, que es por donde yo creo que debería ir la discusión, ¿no? Más unos instrumentos normativos que permitan que el Estado incida en cómo los hombres nos formamos en temas de cuidado, por ejemplo, cómo los hombres logramos comprender que las tareas domésticas, las tareas que tienen que ver con los hijos también son responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que asumir una parte allí. Y cómo los hombres nos educamos y nos pensamos de otra manera. Yo creo que ahí, en esas apuestas de política pública de Bogotá, de Medellín, de Antioquia, hay claves de lo que debiera ser la regulación que el derecho tiene que hacer en todo el país para facilitar estas discusiones acerca de las masculinidades alternativas. Dani, también eso se nos vuelve como una guía, un camino que nos puede dar como las orientaciones para llegar a ese ideal o lo que pretendemos para la educación de los hombres en cuanto a las masculinidades y al pleno desarrollo de la personalidad. Mencionabas algo muy importante y es el tema del cuidado en este tema de las masculinidades, y es que esta ética del cuidado, si bien está para sí mismo, también está para el de otros. Entonces ahí se va contribuyendo también como a todo esto que estamos conversando. También incluye entonces una conexión entre cuerpo y relaciones y también con sí mismo, donde ellos crean experiencias o espacios protectores, donde la emoción y la razón están como en la jugada. Y además, que también mencionabas que había sido como parte de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y esa también es una de las características de estas masculinidades alternativas. Aquí entonces yo creo que es prudente preguntarte si de pronto has visto o has conocido desde estas políticas una diferencia desde estas políticas creadas en el contexto a las creadas simplemente por un papel o para una norma que castigue. Yo creo que en términos generales la mayoría de las políticas públicas que adoptamos en el país tienen esa dificultad que vos planteas, Mari, es una desconexión entre la práctica cotidiana, entre lo que está en las prioridades de la gente, en lo que se logra agendar en el debate público y lo que resulta estando plasmado en esos instrumentos normativos. Por eso a veces no son eficientes. No obstante, yo quisiera insistir en una situación, y es que en Colombia ya tenemos unos ejercicios muy interesantes de
política pública, sobre todo en torno a temas del cuidado, que se están pensando en cómo incluir a los hombres en esa formación en los asuntos del cuidado, cómo además incidir desde el Estado y la sociedad en lo que ocurre en el ámbito doméstico para evitar, prevenir y atender las violencias que ocurren en ese espacio. Yo creo que hay ejercicios interesantes y yo creo que se debe mencionar una cosa, Mari, es que en el municipio de Yarumal, a partir de un liderazgo muy interesante que se ha ejercido desde la Casa de las Mujeres, también hemos tratado de apostar por eso, por dos situaciones. Primero, por poner en discusión que en el municipio de Yarumal también necesitamos hablar de masculinidades alternativas, masculinidades corresponsables, masculinidades no violentas y además de eso, pues pensar cómo Yarumal, desde lo local, naturalmente guardando las proporciones, debiera también tener unas apuestas importantes por un sistema de cuidado. Dani, estos avances son supremamente importantes. De pronto los has puesto en la agenda como concejal, en tu rol, has puesto esos temas en debate. Yo ahí quisiera hacer una salvedad y es que pensarse desde esa orilla de las masculinidades alternativas no implica decir que uno ha logrado eliminar todas las prácticas violentas contra las mujeres en las que fue uno educado, ¿no? Los hombres hemos sido educados en unas formas de masculinidad que nos llevan a violentar a las mujeres, pero que además nos hacen a nosotros mismos presa de esas formas de masculinidad que nos impiden de alguna manera formar identidades mucho más amplias que lo que nos ofrecen los modelos hegemónicos de la masculinidad. Y entonces con eso yo voy al consejo. Yo voy al consejo con todo lo que fui educado, ¿no? Y ha sido una tarea primero de preguntarse uno mismo cuáles son esas prácticas que tiene que ir cambiando. Eso ha sido lo primero que se ha tenido que poner en cuestión allí en el Consejo. ¿Cuáles son mis propias prácticas que tengo que cuestionar y que tengo que modificar de esa forma tradicional de masculinidad en la que fui educado? Pero lo segundo es que con la compañía de muchas mujeres que están trabajando estos temas en Yarumal, hemos logrado poner en la discusión pública en el Consejo algunos asuntos relativos a esa construcción de masculinidad hegemónica y cómo los podemos empezar a cambiar. Yo creo que dos hitos fueron la posibilidad de pensarnos una política pública de mujeres que tuviera dos líneas, como te decía ahorita, relativas. Una, a las masculinidades, a cómo tenemos que incluir a los hombres de Yarumal en esas discusiones, y dos, a lo que tiene que ver con la posibilidad de un sistema de cuidado para Yarumal. Y un segundo hito es la posibilidad de que los concejales hombres también participemos en las discusiones que tienen que ver con las rutas para la erradicación de las violencias basadas en género, que yo creo que es un asunto que también nos tiene que involucrar a nosotros y que también tiene que pasar por la comprensión de los hombres que estamos en la posición de tomadores de decisiones. Es muy interesante esto, sobre todo en la parte donde desaprendemos, desde las situaciones que llegan a nuestros espacios donde nos relacionamos o donde actuamos, cómo desaprendemos también eso que hemos traído con tanto tiempo. Y Dani, de pronto nos querés comentar sobre qué posibles acciones en lo político, en lo legal, tenemos como apuestas directas para hablarnos de una masculinidad alternativa más directa o más concreta. Hoy esas apuestas yo creo que todavía son muy incipientes, pero tenemos que lograr varias cosas. Primero, tenemos que lograr, uno, que más mujeres en todo el país, en todos los niveles, lleguen al rol de tomadoras de decisiones, que más mujeres accedan a los cargos que permiten la toma de decisiones, a los cargos de poder. Pero lo segundo es que tenemos que trabajar con los hombres que estamos en ese mismo rol para cambiar percepciones. Y yo, con todo el cariño, el afecto que tengo por mis colegas concejales, voy a usar lo que ocurre regularmente en el Consejo de ejemplo. Yo creo que tenemos que pasar de entender, o tenemos que formarnos para dejar de entender que, por ejemplo, las mujeres son las rosas que adornan el recinto.
Eso se dice mucho. ¿Por qué no? Son servidoras públicas de elección popular que tienen, si se quiere, la misma connotación, estaban en igualdad de condiciones frente al ejercicio del poder que nosotros los hombres. Tenemos que hacer entonces un trabajo a dos bandas, si se quiere. Uno, favoreciendo, facilitando la llegada de más mujeres a las posiciones de poder, pero dos, también formando a los hombres que están en esas posiciones de poder o que quieren acceder a esas posiciones de poder para entender desde otras lógicas la manera en que nosotros habitamos esas posiciones de poder. Y lo segundo, yo quiero insistir mucho en eso. Yo creo que lo que más poderosamente nos puede ayudar a entender las masculinidades corresponsables no violentas es educarnos a los hombres en las tareas del cuidado. Que tenemos que ser educados en las tareas del cuidado para entender, cuando digo educados en las tareas del cuidado es tan simple como entender que a nosotros también nos toca cocinar, cambiar pañales y que eso no tiene nada que ver con que no tiene nada que ver con una construcción específica de la masculinidad, que a nosotros también nos tocan esas tareas, que esas tareas no son solo responsabilidad de las mujeres, que nosotros no les ayudamos con esas tareas, sino que son un asunto de corresponsabilidad. Muchas gracias, Dani, también por traernos este tema que manejas a este espacio, por acompañarnos. Y entonces en este espacio la invitación es para que nos sigamos pensando, incluso en esos espacios tenemos muchos mecanismos de participación para construir esas políticas públicas, para participar y dar nuestra opinión desde nuestras experiencias y lo vivido en estos espacios. Entonces esa es la invitación principal de hoy, además de que participen de la Semana de la Cultura, que tenemos muchas actividades, por allá también los esperamos y nos vemos entonces en un mes, el último miércoles de cada mes, en este su programa Es con Hombres.